Tras una intensa jornada de enseñanzas y milagros, Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea, enfrentándose a una violenta tormenta que fue calmada con solo una orden de su voz. La barca finalmente llegó a la región de los Gerasenos, un territorio predominantemente gentil, conocido por su cría de cerdos, animales impuros según la ley judía. Era una región oscura, espiritualmente oprimida, donde la presencia del mal era evidente. 2 hombres poseídos por demonios habitaban entre las tumbas, aterrorizando a los viajeros. Estos hombres, desnudos y descontrolados, eran esclavos de fuerzas malignas que los atormentaban día y noche. La gente del lugar había intentado someterlos con cadenas, pero su fuerza sobrenatural rompía cualquier atadura, dejándolos en un estado de completa desesperación. La vida en esa región estaba marcada por el miedo y la superstición. Nadie se atrevía a pasar cerca de las tumbas donde los endemoniados vivían, gritando y hiriéndose con piedras. La comunidad los evitaba, prefiriendo ignorar su sufrimiento y centrándose en sus actividades cotidianas. Los pastores de cerdos, ajenos a la batalla espiritual, seguían con su rutina, guiando sus rebaños por las colinas cercanas al mar. Jesús llegó a este lugar de oscuridad con una sola misión: liberar a los cautivos. La presencia del Hijo de Dios rompía las tinieblas, pero nadie imaginaba el dramático encuentro que estaba por ocurrir. Algo estaba a punto de cambiar radicalmente en la vida de estos hombres y en toda la región. Cuando Jesús puso un pie en la orilla, los 2 hombres poseídos corrieron hacia él desde las tumbas. Su apariencia era aterradora: sucios, cubiertos de cicatrices y con miradas llenas de desesperación y furia. Pero algo distinto sucedió esta vez. En lugar de atacar, cayeron de rodillas ante Jesús, reconociendo su autoridad divina. Una voz gutural, no humana, surgió de ellos. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo designado? Los demonios, que durante tanto tiempo habían atormentado a estos hombres, sabían exactamente quién era Jesús. Su simple presencia los llenó de terror, pues comprendían que el juicio de Dios estaba cerca. Jesús, con calma y autoridad, ordenó: «Sal de estos hombres, espíritu impuro». Hubo un momento de tensión indescriptible, mientras la legión demoníaca luchaba por resistirse. Finalmente, confesaron su nombre: Legión, porque somos muchos, revelando la magnitud de su posesión. Desesperados por no ser enviados al abismo, los demonios hicieron una insólita petición: «Si nos expulsas, envíanos a la manada de cerdos». A cierta distancia, pastaba una gran multitud de cerdos, símbolo de impureza para los judíos. Jesús, con autoridad suprema, concedió su petición. En un instante, los demonios salieron de los hombres e invadieron la manada. La escena fue caótica. Los cerdos, poseídos, se descontrolaron y corrieron frenéticamente cuesta abajo hasta precipitarse en el mar, donde perecieron ahogados. La liberación de los hombres fue total, pero el costo inesperado generaría una reacción contundente en los habitantes de la región. El impacto de lo sucedido fue inmediato. Los hombres que habían sido poseídos, antes violentos y fuera de control, ahora estaban sentados a los pies de Jesús, vestidos y en su sano juicio. Sus ojos, antes llenos de tormento, reflejaban paz por primera vez en años. Habían sido liberados de la opresión demoníaca, y sus corazones rebosaban de gratitud. Mientras tanto, los cuidadores de los cerdos, atónitos por la pérdida de toda la manada, huyeron hacia la ciudad para contar lo sucedido. «Los cerdos se han lanzado al mar, y esos hombres están cuerdos», exclamaban, entremezclando temor y confusión en sus palabras. La noticia se extendió rápidamente, y pronto una multitud se reunió en el lugar del suceso. Al llegar, los aldeanos fueron testigos de un espectáculo inesperado. Los 2 hombres, ahora transformados, en calma a los pies de Jesús. Pero en lugar de asombro y alegría, el temor se apoderó de ellos. Sus pensamientos no se centraban en la liberación de estos hombres, sino en la pérdida económica.
2000 cerdos representaban una gran riqueza, y para ellos, la presencia de Jesús significaba una amenaza a su estabilidad. Sin comprender el milagro, su avaricia y miedo los cegaron, y en lugar de recibir a Jesús, le suplicaron que se fuera de su región. Prefirieron la seguridad material antes que la liberación espiritual. Mientras Jesús se dirigía a la barca, uno de los hombres liberados le rogó que le permitiera seguirlo, pero Jesús le dijo: «Ve a casa y cuenta cuánto ha hecho Dios por ti». Así comenzó un nuevo testimonio en Decápolis. La multitud se congregó alrededor de Jesús, con rostros tensos y miradas desconfiadas. A pesar de haber presenciado un milagro de liberación sin precedentes, sus corazones estaban enfocados en la pérdida de los cerdos y el temor a lo desconocido. Murmuraban entre ellos, cuestionando el poder de Jesús y lo que su presencia podría significar para su forma de vida. Uno de los hombres liberados, ahora completamente transformado, se dirigió a la multitud con voz firme: «¿No ven lo que ha sucedido? Yo estaba perdido, muerto en vida, y ahora estoy libre». Sus palabras eran sinceras, su rostro reflejaba una paz que nunca antes había experimentado. Pero en lugar de júbilo, la gente retrocedió con miedo. La decisión de la multitud fue clara: «Vete de aquí, Jesús». Prefirieron aferrarse a su economía y estilo de vida antes que recibir el poder transformador del Mesías. Era un rechazo simbólico de la luz de Cristo, un triste recordatorio de cómo el mundo prefiere las tinieblas cuando la verdad amenaza su comodidad. Jesús, con su infinita paciencia y misericordia, no discutió. Subió a la barca con sus discípulos, pero no sin antes dar una última instrucción al hombre liberado: «Ve a tu casa, cuenta lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti». Así, mientras Jesús partía, este hombre se convirtió en testigo vivo del poder de Dios, proclamando su historia a todos en la Decápolis. Aunque la multitud rechazó a Jesús, la semilla del Evangelio había sido plantada en la región. El hombre liberado observó con tristeza cómo la barca de Jesús se alejaba por las aguas tranquilas del mar de Galilea. Su corazón anhelaba seguir al Maestro, pero comprendía que su misión estaba en su propio hogar. Con determinación, regresó a su pueblo, donde era conocido como un caso perdido, un hombre dominado por fuerzas malignas. Ahora, sin cadenas visibles ni gritos de angustia, estaba vestido, con el rostro iluminado por una nueva esperanza. A medida que caminaba por las calles de Decápolis, You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. La gente lo miraba con asombro e incredulidad. Era realmente el mismo hombre que antes deambulaba entre las tumbas. Él les decía con voz firme: Jesús, el Hijo de Dios, me ha liberado. Me ha devuelto la vida. Su testimonio era poderoso, y aunque muchos se maravillaban, otros lo rechazaban, incapaces de aceptar la verdad de que un simple hombre de Nazaret tenía tal autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Mientras tanto, la región de los Gerasenos quedó marcada por la pérdida de los cerdos, pero más aún por la división en sus corazones. Algunos, temerosos del poder de Jesús, prefirieron aferrarse a su antigua vida, temiendo lo que más podrían perder. Otros comenzaron a cuestionarse si Jesús realmente era quien decía ser. Con el tiempo, el testimonio del hombre liberado se extendió por toda la Decápolis. Su historia se convirtió en una semilla del Evangelio en territorio gentil, anticipando la futura expansión del mensaje de salvación a todas las naciones. Jesús se había ido, pero su obra en ese lugar apenas comenzaba. La historia de la liberación de los endemoniados en la región de los Gerasenos nos confronta con una realidad profunda: la resistencia del corazón humano a la obra de Dios
cuando ésta desafía nuestras comodidades y prioridades. Los habitantes de la región, en lugar de regocijarse por la liberación de los hombres poseídos, lamentaron la pérdida de su ganado, demostrando que su amor por las riquezas era mayor que su deseo de transformación espiritual. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos preferido mantener nuestro estilo de vida antes que permitir que Cristo transforme nuestras prioridades? Jesús nos llama constantemente a dejar atrás aquello que nos esclaviza, pero a menudo tememos el costo del cambio. Como los gerasenos, podemos estar más preocupados por lo material que por nuestra salud espiritual. Por otro lado, el testimonio del hombre liberado nos muestra el poder de la transformación divina. Antes marginado y atado por el enemigo, ahora se convirtió en un mensajero de esperanza. Su vida restaurada fue una prueba viviente del poder de Jesús sobre las fuerzas del mal y del amor de Dios hacia todos, incluso los gentiles. Esta historia también nos recuerda que no podemos servir a dos señores. Debemos elegir entre seguir a Cristo o aferrarnos a lo que el mundo ofrece. Jesús nos llama a renunciar a todo aquello que nos impide experimentar la verdadera libertad en Él. Hoy, preguntémonos, ¿estamos dispuestos a permitir que Jesús entre en nuestra vida, aunque eso implique cambios radicales? En las áridas tierras de Judea, donde el sol castigaba sin piedad y el polvo del desierto se adhería a la piel como una segunda capa, se alzaba la antigua ciudad de Jericó. Sus muros, testigos silenciosos de siglos de historia, encerraban un hervidero de vida, comercio y, como en toda ciudad, miseria. En sus calles bulliciosas, donde mercaderes gritaban sus ofertas y peregrinos buscaban refugio, existía un hombre cuyo nombre resonaría a través de los tiempos: Bartimeo, el hijo de Timeo. Bartimeo no era un hombre de riquezas ni de poder, no poseía tierras ni ganado, no comandaba ejércitos ni aconsejaba a reyes. Su reino era la oscuridad, su trono el duro suelo junto al camino, y su cetro un manto raído que apenas lo protegía del frío nocturno. Bartimeo era ciego, un mendigo más en una tierra plagada de necesidad. Cada amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las piedras de Jericó, Bartimeo se arrastraba hasta su lugar habitual, junto a la puerta de la ciudad. Allí, con la espalda apoyada contra el muro que una vez desafió a Josué, extendía su mano callosa, esperando la caridad de los transeúntes. Sus ojos, dos pozos oscuros e inmóviles, parecían mirar hacia un horizonte invisible, mientras sus oídos se agudizaron, captando cada sonido, cada pisada, cada suspiro de la ciudad que nunca podría ver. Pero Bartimeo no era un hombre común. En su pecho ardía una llama, una fe inquebrantable que lo mantenía vivo en medio de su miseria. Había escuchado historias, rumores susurrados por peregrinos y viajeros, de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Decían que este Jesús hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que incluso devolvía la vista a los ciegos. Para muchos, eran solo cuentos de camino, pero para Bartimeo, estas historias eran un faro de esperanza en su mundo de tinieblas. Día tras día, mientras mendigaba su sustento, Bartimeo afinaba el oído, esperando escuchar noticias de este Jesús. Preguntaba a todo aquel que se detenía a darle una moneda o un trozo de pan: ¿has oído hablar del Nazareno? ¿Es cierto que sana a los ciegos? Algunos se reían de él, otros lo ignoraban, pero Bartimeo no se desanimaba. Su fe era más fuerte que cualquier burla, más profunda que cualquier duda. Los años pasaron, y Bartimeo envejeció en su rincón junto al camino. Su barba, antes negra como la noche, se tornó gris, y su piel se arrugó bajo el implacable sol de Judea. Pero su espíritu no decayó. Cada mañana se despertaba con la misma pregunta en los labios: ¿será hoy el día en que el Nazareno pase por Jericó? Y entonces, un día como cualquier otro, el destino decidió que era hora de responder a las plegarias de Bartimeo. La ciudad despertó con un bullicio inusual. El aire vibraba con una energía diferente, y hasta Bartimeo, en su oscuridad, podía sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los rumores comenzaron como un susurro, creciendo hasta convertirse en un rugido de expectación. Jesús de Nazaret viene a Jericó. La noticia se extendió como fuego en un campo seco, y pronto las calles se llenaron de gente ansiosa por ver al famoso rabí. El corazón de Bartimeo latía con fuerza, amenazando con salirse de su pecho.
Después de años de espera, de oraciones susurradas en la oscuridad, su oportunidad había llegado. Pero el miedo lo asaltó. ¿Y si no pudiera llegar hasta Jesús? ¿Y si la multitud lo apartaba? Lo ignoraba como siempre lo habían hecho. Entonces, Bartimeo tomó una decisión. No dejaría que el miedo lo paralizara. No permitiría que esta oportunidad se le escapara de las manos. Con una determinación nacida de años de sufrimiento y esperanza, se preparó para el momento que cambiaría su vida para siempre. El ruido de la multitud crecía. Bartimeo podía sentir la vibración de cientos de pies golpeando el suelo polvoriento. Escuchaba voces excitadas, gritos de alabanza, el llanto de niños y el murmullo de asombro. Y entonces lo oyó. Una voz diferente a todas las demás. Una voz que parecía calmar el tumulto a su alrededor. Una voz llena de autoridad y al mismo tiempo de infinita compasión. Era él. Tenía que ser él. Sin pensarlo dos veces, Bartimeo se levantó de un salto, algo que no había hecho en años. Su cuerpo, acostumbrado a la inmovilidad, protestó, pero él no le hizo caso. Con todas las fuerzas que pudo reunir gritó: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Su voz, ronca por años de no usarla más que para mendigar, resonó por encima del bullicio de la multitud. Algunos se volvieron a mirarlo, sorprendidos. Otros, molestos por la interrupción, intentaron silenciarlo. «Cállate, mendigo, no molestes al maestro». Pero Bartimeo no se dejó intimidar. Años de oscuridad, de soledad, de ser ignorado y menospreciado, habían forjado en él una determinación de hierro. Esta era su oportunidad, quizás la única que tendría en su vida, y no la dejaría pasar. Así que, haciendo caso omiso de las protestas, gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Su grito desgarrador atravesó el aire como una flecha, llegando a los oídos de Jesús. Y entonces sucedió lo imposible. La multitud se silenció, y una voz, aquella voz que Bartimeo había anhelado escuchar durante tanto tiempo, habló: «Llámenlo». El corazón de Bartimeo dio un vuelco. ¿Lo había oído bien? ¿Jesús quería verlo a él, un simple mendigo ciego? La multitud, que momentos antes lo había reprendido, ahora cambiaba de tono. «Anímate», le decían. «Levántate, te está llamando». Sin perder un instante, Bartimeo se puso de pie. Con un gesto de una fuerza simbólica inmensa, arrojó a un lado su manto, aquella prenda que había sido su única posesión, su refugio en las noches frías, el símbolo de su vida de mendicidad. Ya no lo necesitaría. Estaba a punto de comenzar una nueva vida. Con pasos inseguros pero decididos, Bartimeo avanzó hacia donde sentía que estaba Jesús. La multitud, percibiendo la importancia del momento, se apartó para dejarlo pasar. Algunos, conmovidos por la escena, lo guiaban con suaves toques en los hombros. Finalmente, Bartimeo sintió que estaba frente a Jesús. Aunque no podía verlo, podía sentir su presencia, una mezcla de poder y compasión que lo envolvía como un manto cálido. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús, su voz llena de una bondad que Bartimeo nunca había experimentado. La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, hizo que Bartimeo temblara. Durante años había soñado con este momento. Había ensayado en su mente lo que diría si alguna vez tuviera la oportunidad. Y ahora que el momento había llegado, las palabras fluyeron de su corazón con una sinceridad desgarradora. «Maestro, que recobre la vista». Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Todos contenían la respiración, esperando ver qué haría Jesús. Bartimeo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo, esperaba, entre el miedo y la esperanza. Y entonces Jesús habló nuevamente, y sus palabras resonarían en la eternidad. «Ve, tu fe te ha sanado». En ese instante, el mundo de Bartimeo explotó en luz y color. La oscuridad que había sido su compañera durante tantos años se desvaneció como la niebla ante el sol del amanecer. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían estado muertos, cobraron vida. Lo primero que vio Bartimeo fue el rostro de Jesús, un rostro lleno de amor y compasión que quedaría grabado en su memoria para siempre. Luego, como si un velo se levantara, el mundo a su alrededor cobró forma y color. Vio el cielo azul, las nubes blancas, los muros de Jericó, las palmeras meciéndose al viento. Vio los rostros asombrados de la multitud, algunos llorando, otros riendo de alegría. Bartimeo cayó de rodillas, lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Puedo ver»,
Gritaba entre sollozos: «Alabado sea Dios, puedo ver». La multitud estalló en alabanzas y gritos de asombro. Muchos se acercaron a Bartimeo, queriendo tocarlo, como si algo del milagro pudiera transmitirse a través de él. Otros corrían por las calles de Jericó, anunciando lo que habían presenciado. Pero Bartimeo solo tenía ojos para Jesús. Se levantó y, sin dudarlo un instante, decidió seguirlo. Ya no era el mendigo ciego de Jericó. Era un hombre nuevo, renacido por la fe y el poder de Dios. La historia de la sanidad de Bartimeo se extendió rápidamente, primero por Jericó, luego por toda Judea y finalmente por el mundo entero. Se convirtió en un testimonio vivo del poder de la fe y de la compasión de Jesús. Generaciones futuras escucharían su historia y se maravillarían, encontrando en ella inspiración para sus propias luchas. Porque Bartimeo nos enseña que la fe verdadera no es pasiva. Es un grito en la oscuridad, es arrojar el manto de nuestras limitaciones, es dar un salto hacia lo desconocido confiando en que Dios nos sostendrá. Nos recuerda que, a veces, todo lo que necesitamos es la fe del tamaño de un grano de mostaza para ver los milagros de Dios manifestarse en nuestras vidas. Y así, el mendigo ciego que una vez se sentaba junto al camino en Jericó, se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que luchan en la oscuridad. Su historia nos desafía a tener una fe inquebrantable, a no dejarnos silenciar por las dudas o el desaliento, y a creer que con Dios lo imposible se hace posible. La historia de Bartimeo en este tiempo nos recuerda que la fe no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza poderosa capaz de transformar nuestras vidas. Al igual que Bartimeo, estamos llamados a gritar con valentía, a no dejarnos silenciar por las voces del desánimo o la duda. Reflexionemos un momento. ¿Cuáles son las cegueras en nuestras propias vidas? ¿Qué mantos necesitamos arrojar para acercarnos a Jesús con total confianza? La fe de Bartimeo nos desafía a creer en lo imposible, a persistir en la oración y a estar listos para el momento en que Jesús nos pregunte: ¿qué quieres que haga por ti? Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta poderosa historia de fe y transformación. Si este relato ha tocado tu corazón, te invitamos a que lo compartas con aquellos que puedan necesitar un rayo de esperanza en sus vidas. Tu acto de compartir podría ser el catalizador para que alguien encuentre la fuerza para clamar a Dios en medio de su oscuridad. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que inspiran y fortalecen la fe. Deja tus comentarios y cuéntanos cómo la historia de Bartimeo ha impactado tu vida. Tu me gusta y tus comentarios no solo nos animan a seguir creando contenido, sino que también ayudan a que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Hasta la próxima, y que, como Bartimeo, puedas experimentar el poder transformador de Jesús en tu vida. Bendiciones.